nivel mundial, los siniestros de tránsito causan aproximadamente 1.2 millones de defunciones anuales. Los motociclistas representan casi el 21% de estas muertes. Tan solo en México, en 2022, 5.203 motociclistas fallecieron y 25.474 resultaron con lesiones graves. Esto representa el 33.2% de los hechos de tránsito mortales y el 53.1% de las lesiones graves en el país. En los últimos 5 años, el parque vehicular de motocicletas en México ha crecido un 89%, pasando de 3.59 millones en 2017 a 6.8 millones en 2022. Este incremento ha venido acompañado de un aumento en las muertes y lesiones de motociclistas. El riesgo de sufrir lesiones en motocicleta es entre 10 y 30 veces superior al de los conductores de automóviles. El uso de casco y equipo protector puede reducir estos riesgos hasta en un 50%. Para contener y revertir el incremento de fatalidades y lesiones de los motociclistas es fundamental que autoridades, industria y sociedad civil trabajen de manera conjunta. Juntos podemos salvar miles de vidas. Pues bueno, insisto, muchas gracias por acompañarnos en este diálogo. Yo quiero empezar con esta imagen, ¿no? Como ustedes sabrán, mucho de mi trabajo ha estado relacionado con el tema de datos, de lo que está pasando en nuestro país. Y esta es una radiografía del motociclismo, ¿no? De lo que ha estado sucediendo en los últimos años. Podría irme mucho más atrás en el tiempo, podría irme al año 2000 y poder ver una tendencia que realmente es bastante preocupante. Me permití presentar a ustedes de 2015 a la fecha cómo ha sido la evolución de las personas que han perdido la vida siendo usuarios de vehículos de 2 ruedas. Empezamos en 2015 más o menos con 2.600. Hemos duplicado este número de fatalidades entre motociclistas para el año 2022 que precisamente estamos observando en este punto. Y tomando en cuenta mucho de lo que ya hemos platicado en relación con los objetivos del segundo decenio de acción por la seguridad vial y las metas establecidas de que se trata de reducir al menos un 50% las fatalidades, pero también un 50% menos las lesiones graves en todo el sistema vial, y obviamente no puede ser ajeno el motociclismo. Sin embargo, la realidad que nos estamos enfrentando en el tema del motociclismo es realmente bastante preocupante. Nos estamos alejando bastante de una manera muy importante sobre cuáles son las metas que deberíamos estar nosotros tendiendo a alcanzar o por lo menos acercándonos año con año. Y desafortunadamente, si consideramos que la tendencia siga de esta manera, pues estaríamos pensando que seguramente de 2021 a 2020 la cifra de defunciones entre usuarios de motocicleta podría incluso duplicarse, ¿no? Y si hacemos un cálculo de las vidas que precisamente están ubicadas entre lo que realmente está sucediendo en nuestro país contra las metas establecidas, estamos hablando de más de 31,000 personas que podrían estar perdiendo la vida durante el periodo 2021-2030 a consecuencia de las fatalidades en motocicleta. Si buscamos otro tipo de usuarios, probablemente veamos noticias un tanto más alentadoras. En el caso de peatones, que se ha hecho muchísimo trabajo muy importante y podemos visualizar incluso una estabilidad como tal en esta curva, que lo mismo en ocupantes de automóvil, pero son estos usuarios los que desafortunadamente vemos una tendencia a la alta realmente de manera muy sostenida y muy exponencial. Por lo tanto, es un tema que debe estar como prioritario en la agenda pública de nuestro país. Son 14 personas las que todos los días pierden la vida, pero son 70 personas las que resultan con lesiones graves a consecuencia de los hechos de tránsito. Y si hablamos por qué, pues es la vulnerabilidad que significa subirse a un vehículo de 2 ruedas, y el hecho de que tú te subas como tal a una motocicleta, ya como tal tienes 11.8 veces más riesgo de sufrir una lesión grave y 48 veces más riesgo en comparación con otros modos de transporte de perder la vida en un hecho de tránsito. Estas lesiones graves, y desafortunadamente cuando ya hablamos de los números fríos, como en este caso,
prácticamente 25.500 personas cada año sufren lesiones graves, tienen que ser atendidas en un hospital, en servicio de urgencias, en terapia intensiva, en quirófanos, una rehabilitación realmente muy importante. Aquí podemos observar precisamente en esta lámina cuáles son las principales lesiones que sufre un motociclista. Y si nos damos cuenta, y creo que esto es muy importante porque el punto de esta plática o esta conversación que quiero tener con ustedes es decirles qué es lo que realmente sirve y qué cosas todavía se pueden encontrar en el tintero donde no se ha demostrado todavía la eficacia de las intervenciones. Pero si vemos esta información, ya me está diciendo muchas cosas, ¿no? 17.2% de las personas que viajan en motocicleta sufren traumatismos en la cabeza, traumatismos craneales, pero vemos que más allá, todavía con un porcentaje mayor, son las fracturas de pierna y así sucesivamente podemos encontrar el resto de las lesiones. ¿Y esto qué me está llevando? Al uso del casco, de acuerdo, pero también al uso de otro tipo de herramientas o medidas de vestimenta que están afectando muchísimo a los motociclistas. También estamos de acuerdo que una lesión en la cabeza seguramente será mortal, no así tal vez una fractura de pierna o una fractura del antebrazo. Por eso es que me parece que históricamente todas las reglamentaciones de prácticamente todo el mundo se han enfocado casi única y precisamente sobre el uso del casco, de un casco certificado, pero a veces dejamos a un lado los otros tipos de lesiones y como les estoy comentando, más de 25,000 personas sufren lesiones graves en nuestro país. Y este esquema que quiero que ustedes tomen en cuenta a todos quienes nos están ahorita viendo y escuchando para poder entender por qué el motociclista está más sujeto a sufrir una fatalidad o una lesión grave. Y Dubanov más adelante no nos dejará mentir, pero pues bueno, una motocicleta es un vehículo que tiene una menor visibilidad, obviamente, porque su perfil frontal es mucho más pequeño en comparación con otro tipo de vehículos. Entonces el elemento de la visibilidad resulta muy importante y ya me voy a adelantar cosas que sirven, que sí sirven para proteger a los usuarios de motocicleta. En este caso estaríamos hablando de elementos de visibilidad y no necesariamente, y hay que tomar finalmente nota de esto, no se trata del uso de chalecos reflejantes, se trata de que tu vehículo a través de luces diurnas, nocturnas, de tipo LED, son las que te permitan tener una mejor visibilidad durante el día y durante la noche, insisto, dado que se tiene una menor visibilidad por el perfil que es mucho más pequeño en comparación con otros vehículos. ¿Y qué platicamos del freno ABS? ¿No? Si se dan cuenta, estas son herramientas o son causantes o podemos intervenir precisamente aquí para evitar que sucedan los siniestros viales en motociclistas, que no es lo mismo a los elementos que estamos promoviendo para disminuir las posibilidades de la muerte o de sufrir lesiones graves, que ahí entra el casco, ahí entra la vestimenta, pero qué importante es incluso desde mucho antes prevenir los siniestros de tránsito por lo que dice el sistema seguro. Ok, los siniestros van a seguir ocurriendo, pero no así las lesiones graves ni las fatalidades. Hablemos de los temas ABS, más adelante lo estaremos viendo. El tema de conductas de riesgo, que en este caso pues están directamente relacionadas con el usuario de la motocicleta, el tipo de casco, insisto, para fines de proteger como tal la ocurrencia de lesiones graves o de la muerte, y temas muy importantes que muchas veces el resto de los usuarios de las vías no tienen mucha conciencia de ello, ¿no? Manejar una motocicleta requiere de habilidades muy distintas y de un manejo muy distinto a ser un vehículo de dos ruedas. Por ejemplo, la inclinación en las curvas para dar una vuelta es un elemento muy importante y en carreteras de doble sentido, en esta inclinación, nos podríamos encontrar incluso con choques frontales realmente fatales. ¿Por qué? Porque precisamente la inclinación que requiere una motocicleta para girar es bastante importante. Y bueno, la relación potencia y aceleración, ¿no? Definitivamente una motocicleta tiene una capacidad de generar mayores velocidades con una potencia mayor, dado el peso, por supuesto, que tienen estos vehículos. Y un tema muy importante, los neumáticos, ¿no? Y cuando hablamos de neumáticos, sí, podemos hablar precisamente del aspecto del vehículo, pero también tendríamos que pensar en los elementos del pavimento.
No sé cuántas ciudades del país o de otros lados han considerado los elementos a nivel de calle que sean protectores para los motociclistas. Y hablo, por ejemplo, de la señalización horizontal, la pintura. Muchas veces la pintura resulta prácticamente aceite para los motociclistas, las famosas boyas, algunas vialetas, algunos vialetones o elementos al costado de las vialidades significa un tema realmente de mucho riesgo para los motociclistas. Gran dependencia al agarre de los neumáticos, y no hay que perder de vista que solamente se tienen dos puntos pequeños de contacto con la superficie, ¿no? Y siempre les digo cuando hablamos de este tema, basta que vean el experimento, ahora que ya está empezando a llover, espero que esté sucediendo así en otras partes también del país, tú dejas tu motocicleta estacionada en seco, llueve, mueves la motocicleta y te vas a dar cuenta cuál es la superficie que queda seca cuando la mueves, ¿no? Y son esos dos puntos tan pequeños, una superficie tan limitada que de esta dependencia, estos puntos de contacto, es de que está relacionada precisamente la seguridad de los motociclistas. Yo me quiero enfocar, y como para fines didácticos y también para fines de autorreflexión, qué sirve y qué no sirve, ¿no? Muchas veces, y lo hemos visto en el día a día, nos encontramos a veces con que si ya lo están haciendo en tal lugar, también yo lo voy a hacer una intervención en mi lugar, en mi municipio, en mi estado o en mi país, pero ¿qué realmente sirve y qué es lo que no sirve para mejorar la seguridad vial? Esta información proviene de la OMS, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, está basado en muchos estudios, en años de evidencia científica, y aquí podemos ver, ok, en el tema de mejores vialidades para las motociclistas, si algo realmente les puede proteger precisamente para evitar la ocurrencia de siniestros y sus consecuencias, y aquí tal vez podríamos entrar en temas de reflexión, de discusión, de a lo mejor no estar de acuerdo o sí estar de acuerdo, pero si algo realmente sirve para proteger la vía de los motociclistas es el uso de vías o de carriles exclusivos para los motociclistas. La efectividad precisamente ya demostrada para proteger la vida, sin duda significa carriles exclusivos para motocicleta. Ahora, sin dejar de tomar en cuenta, y aquí vemos, por ejemplo, unas imágenes, eso es Manila, Filipinas, por ejemplo, donde sabemos que el porcentaje mayor de cómo se mueven las personas en estos lugares, pues es mediante el uso de motocicletas, y una de las intervenciones más eficaces que se han logrado incorporar es precisamente los carriles exclusivos para motocicletas. Y aquí pongo un comparativo, ¿no? Y vemos el viaducto, por ejemplo, solamente por citar un ejemplo, ¿no? El viaducto de la Ciudad de México, en donde el tránsito usualmente está detenido o no pasa más de los 20 o 30 kilómetros por hora, y vemos un número bastante importante de motociclistas, ¿no? Se deja sobre la mesa, esto sirve, esto realmente funciona para proteger la vida de los motociclistas, y pues bueno, es posible que se tomara en cuenta. Que no es una medida barata, por supuesto que no, estamos hablando de un rediseño, o no puede ser tampoco tan cara, porque si nos damos cuenta, basta que la vía sea lo suficientemente amplia, tú haces una delineación como tal de este carril exclusivo, y con esto tú tienes una gran ventaja para proteger a los motociclistas. Otro tipo de intervenciones que sirven, sin embargo, no son tan importantes, o no quiero decir que no sean tan importantes, pero tienen un efecto, digamos, un poco menor en comparación con la más efectiva. Y hablamos de temas de infraestructura, ¿no? Son medidas promisorias que pueden proteger la vía de los motociclistas, radios de giro más amplio, me parece que queda bastante claro, carriles y acotamientos más anchos, aunque cuando hablamos de carriles y acotamientos más anchos, posiblemente hablemos de otra externalidad. Si tenemos carriles más anchos, pues ¿qué va a significar esto? Promover que los vehículos vayan a mayores velocidades, y es precisamente un tema que no queremos. Todos sabemos que el exceso de velocidad es el núcleo fundamental para la ocurrencia de lesiones y de muertes en todo el mundo, entonces es una medida un tanto contradictoria, pero vale la pena tomarla en cuenta, ¿no? Ya les comentaba hace un momento, dada la vulnerabilidad de la superficie de contacto y la gran dependencia de los neumáticos, las medidas de tráfico calmado también tienen que ser adecuadas y pensadas para los motociclistas.
las boyas, insisto, o los elementos que no son horizontales, sino verticales que podríamos colocar para hacer más calmado el tráfico, podrían ser contraproducentes para la seguridad vial de los motociclistas. Entonces, es un tema que vale la pena tomar en cuenta cuando se están diseñando programas, cuando se están diseñando nuevas vialidades o se están reacomodando como tal el diseño de las mismas, ¿no? La eliminación de los peligros al costado de las calzadas es un elemento muy importante también para la protección de la vida de las motociclistas, ¿no? Y siempre ha habido una discusión hablando del tema carretero, que también sabemos en nuestro país y en otros ocurren muchas fatalidades en las carreteras, la gran mayoría desafortunadamente relacionadas por el exceso de velocidad, pero bueno, cuando hablamos de barreras, pues no se trata tampoco de que las medidas relacionadas con las barreras tengan alguna implicación, porque tenemos que pensar en que un motociclista cuando se derrapa, tenemos que pensar en cómo viene el impacto precisamente sobre esta barrera. Tenemos que procurar barreras como la que vemos de este lado, en las que son más recomendables porque protegen precisamente del primer impacto del motociclista y cómo se desliza a través de esta misma barrera. Son el tipo de barreras que deben ser recomendadas para el caso de los motociclistas. Y esto que les estoy comentando a fin del día se trata precisamente para tomar nota cuando hagamos una normativa, cuando queramos hacer alguna intervención relacionada con motociclistas, y si nos damos cuenta estamos yendo mucho más allá de únicamente ponte el casco, que insisto, es la principal, porque esta es la razón por la cual están perdiendo la vida, ¿no? En cuanto a vehículos, ¿no? Es un tema muy importante, señores, no hay más frenos ABS en las motocicletas urbanas o motocicletas de pista o motocicletas enduro, doble propósito, en fin, los sistemas ABS es la medida más efectiva probada en todo el mundo que se tiene que considerar para proteger la vida de ellos. Ya les mencionaba yo hace un momento, medidas promisorias, podemos encontrar el uso de luces diurnas, nocturnas, por supuesto, sobra decirlo, y vemos donde hay una evidencia no necesariamente tan eficiente. Me voy a pasar este vehículo y insisto, luces diurnas, luces LED, ok, luces, pero que sean LED. Hoy en día la luz LED es mucho más barata, es mucho más durable y genera una mayor visibilidad precisamente para los motociclistas. No hay evidencia, suena muy bien cuando de repente se nos acercan personas o empresas con inventos que aparentemente suenan muy bien, como es por ejemplo los airbags para motociclistas. Ya existen, hay empresas que las están promoviendo su uso. Hasta el momento no hay una evidencia real que te diga que realmente este tipo de dispositivos pueden ser promisorios para mejorar la seguridad vial entre estos usuarios. Insisto, para ir tomando nota, no significa que no sirvan, pero hay cosas más importantes que realmente te pueden ayudar a proteger a la vida de los motociclistas. Y en cuanto a usuarios, como les estoy comentando, casco, casco y más casco, pero cascos certificados, cascos que realmente protejan la vida de las personas. Desafortunadamente el mercado de cascos está poco regulado, por lo menos en nuestro país, y sé que en otros países también está poco regulado, que puede haber incluso cascos, entre comillas, piratas, que tienen sí en la parte de atrás el sello SE, el sello DOT, sin embargo, pues no son cascos certificados que han pasado por las distintas pruebas que debe ser sometido un casco para que realmente proteja la vida de las personas. Y este es un tema muy importante, ¿no? Fortalecer las multas. Es una realidad, sirve y es una medida probada su eficacia. Entonces, no hay que tener miedo a las multas, no es un asunto de lastimar, digamos, la economía de las personas, es un asunto de proteger la vida de las personas y está demostrado que fortalecer las multas sirve y realmente funciona, ¿no? Sistemas de puntos se considera como una medida promisoria, el uso, como les comentaba yo hace un momento, de chalecos reflejantes o ropa reflejante no es la mejor, sirve, sí, es promisoria, y pues bueno, ¿no? El tema del registro de vehículos y los operadores es un tema realmente también que funciona y son elementos que podemos estar o que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y en el tema del entrenamiento, de la capacitación técnica o la capacitación teórica y práctica para los motociclistas es un tema
realmente muy importante, es decir, pruebas, exámenes teóricos y prácticos para obtener las licencias es un elemento que realmente funciona, ¿no? Ya les comentaba, pues ponte un casco, ¿no? Dice la evidencia por ahí que en México nada más 4 de cada 10 motociclistas utilizan un casco certificado y pues ya hemos visto, ¿no? Muchísimas veces la probabilidad que tú tienes de salvar tu vida en caso de que estés utilizando un casco. Nos damos cuenta que no es un 100%, ¿no? Es prácticamente un 40% menos probabilidad de que pierdas la vida, pero creo que es un porcentaje bastante sólido y que vale mucho la pena utilizar un casco. Pero ¿qué tal si utilizamos casco y aplicamos las otras medidas? Pues estamos subiendo muchísimo este porcentaje para disminuir la probabilidad de perder la vida o de sufrir lesiones graves en caso de un siniestro de tránsito. Temas insisto, de capacitación, de exámenes teóricos y prácticos, y una última medida, ¿no? Que suena aparentemente promisoria, y a lo mejor a nosotros como usuarios de motocicleta, como usuarios de cualquier otro tipo de vehículo o como autoridad, me parece que la respuesta después de los accidentes y conocer las técnicas de cómo retirar un casco después de un siniestro en motocicleta puede ser un elemento muy importante precisamente cuando hablamos de una prevención terciaria, donde tú también puedes salvar la vida de las personas actuando de manera correcta, precisa y oportuna ante la ocurrencia de un siniestro de tránsito. Yo con esto quiero dejar hasta aquí mi intervención. A nivel mundial, los siniestros de tránsito causan aproximadamente 1.2 millones de defunciones anuales. Los motociclistas representan casi el 21% de estas muertes. Tan solo en México, en 2022, 5.203 motociclistas fallecieron y 25.474 resultaron con lesiones graves. Esto representa el 33.2% de los hechos de tránsito mortales y el 53.1% de las lesiones graves en el país. En los últimos 5 años, el parque vehicular de motocicletas en México ha crecido un 89%, pasando de 3.59 millones en 2017 a 6.8 millones en 2022. Este incremento ha venido acompañado de un aumento en las muertes y lesiones de motociclistas. El riesgo de sufrir lesiones en motocicleta es entre 10 y 30 veces superior al de los conductores de automóviles. El uso de casco y equipo protector puede reducir estos riesgos hasta en un 50%. Para contener y revertir el incremento de fatalidades y lesiones de los motociclistas es fundamental que autoridades, industria y sociedad civil trabajen de manera conjunta. Juntos podemos salvar miles de vidas.